Buenas tardes y agradezco a los nuevos medios que se han incorporado a esta comparecencia en la que estamos bien acompañados por representantes del Congreso de los Diputados, como es el caso de nuestro diputado por Sevilla por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Miguel Ángel Bustamante, por David Moscoso, parlamentario andaluz del Grupo de Podemos Andalucía y candidato de Adelante Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, junto con Ana Naranjo, y por Sebastián Pérez Gallardo, que como sabéis fue el peticionario que en nombre de Izquierda Unida hizo el escrito en el que se abordó el 14 de diciembre de 2017 la propuesta de una necesidad de debate sobre los riesgos que comportaba el cementerio del Cabril de residuos nucleares. Sabéis que es un cementerio que apenas se ha tenido debate democrático sobre la instalación, no lo tuvo, fue una imposición. No lo ha tenido a lo largo de los años porque ha sido el oscurantismo y la falta de transparencia las características de la gestión de los residuos que teóricamente son de media baja y baja intensidad. Y sabéis que en la secuencia desde el año pasado para acá pues han producido una serie de incidencias preocupantes que han dado más que justificado la necesidad de que se abra un debate. Ese debate, ¿quién nos lo permite hacer? Pues es la noticia que queremos anunciar, de la que estamos profundamente satisfechos y queremos lanzarlo a la sociedad cordobesa y andaluza, en la aceptación de la Comisión de Peticiones de que se admite a trámite esa necesidad y esa petición concreta que hemos hecho de Izquierda Unida de un debate sobre la gestión de los recursos y de los residuos nucleares que hay en el cementerio del Cabril. El debate necesario sobre la movilidad y transporte, que saben ustedes sobre todo y principalmente de la central nuclear de Garoña, que está en proceso de desmantelamiento, está recibiendo el Cabril, sobre la transparencia y necesidad de conocer qué capacidad de almacenaje está teniendo. Sabéis que a 31 de diciembre de 2017 está al 76% y que si se produce el desmantelamiento de la central de Garoña, todos sabemos que no es posible asumir más almacenamiento de la propia central, a no ser que se produzca una ampliación o una construcción de otra central. La construcción de la otra central está descartada, no aparece en ningún tipo de los proyectos, ni siquiera en el sexto plan, de gestión de residuos nucleares, que data de 2006, pero el que está actualmente en vigor. Y por tanto, tenemos que conocer la voluntad de que no va a haber ampliación del cementerio, pero no tenemos la constatación de que no lo haya. En esta secuencia que se ha producido, pues ya sabéis, al mismo tiempo que nosotros hacíamos la solicitud en diciembre, pocos días después se conoció internamente, y solamente lo conocimos a finales de agosto, el filtrado de agua en la celda 29, donde fallaron los sistemas de seguridad. Fallaron los sistemas de transparencia porque no se comunicó. Solamente lo conocimos gracias a una información que dio Cordópolis. Y, por último, es necesario, y se ha constatado por el propio Consejo de Seguridad Nuclear del informe de 2015, que hubo un traslado de 100 kilos de uranio procedente de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado en Salamanca. Y el uranio es un emisor alfa, es decir, es radioactivo durante cientos de miles de años, es de emisión alta y, por tanto, no correspondería haberlo traído a El Cabril. Por tanto, tenemos tres elementos que son fundamentales en el debate que vamos a abrir gracias a esta aceptación de la Comisión de Peticiones con respecto al cementerio. Primero, ¿qué va a pasar con el hecho de que si se está produciendo un desmantelamiento de la vida de las centrales nucleares en España, tiene que tener también una limitación de vida el del cementerio? ¿Cuál la capacidad? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se han demostrado? Han fallado en algunas ocasiones, aunque perfectamente controladas según el informe, pero evidentemente con una opacidad absoluta respecto a por qué se produjeron. Y ya sabéis que ahora mismo nosotros estamos en contra del aumento de capacidad o de una ampliación del Cabril, porque entre otras cosas estamos por el cierre del propio cementerio. Y hay una apertura de debate que se hace y que para nosotros es paralelo al que se abrió con Doñana. Vosotros sabéis que hemos estado empeñados en que la Comisión de Peticiones aceptara
una solicitud que había hecho también Izquierda Unida desde hace muchos años para una visita a Doñana, se consiguió este año, ya lo han hecho en septiembre. Nosotros consideramos que todo lo que sea una visita in situ de una delegación del Parlamento Europeo al territorio objeto del debate siempre es positiva, porque ese conocimiento in situ, no mediatizado por la burocracia administrativa de los gobiernos respectivos, por los intereses cruzados de las empresas, siempre beneficia. Y a nosotros nos parece que la mejor noticia es que, al abrirse el debate en la Comisión de Peticiones, nosotros lo que vamos a querer, tanto el Grupo Parlamentario de Podemos y Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, una visita de los sectores incorporados a la plataforma, que sabéis que es intercomunitaria, en la que tenemos una delegación de Extremadura que también está formando parte de la reunión de trabajo de hoy, una visita al Parlamento Europeo y, desde luego, cuando llegue la fecha de la petición con el informe o report amplio que daremos sobre esta petición, lo que haremos será pedir que una comisión del Parlamento Europeo haga una visita al cementerio del Cabril. Esa es la mejor noticia que podemos recibir, porque estamos convencidos, como siempre, que cuando se hace un estudio con rigor, un estudio no mediatizado por los intereses cruzados, un estudio no burocratizado solamente leyendo los papeles que le envía el Gobierno de España a Europa, siempre salimos ganando quienes defendemos con mucha racionalidad y con mucho sentido común la necesidad de que hay que eliminar ese riesgo que existe con un cementerio nuclear que nunca se tenía que haber abierto, y que, ya que está abierto, lo mejor que se puede hacer es cerrarlo, sellarlo y que no acumule más material. Les digo también que el propio Miguel Ángel Bustamante va a solicitar una pregunta al Ministerio de Transición Energética para que conozcamos cuáles son las intenciones con respecto al cementerio del Cabril, cuál es la posición del Gobierno de España respecto a esta comisión de peticiones, cuál la información que van a dar sobre el traslado y transporte, sobre todo de materiales de residuos de Garoña al Cabril, que, como vosotros sabéis, hemos denunciado siempre que va sin blindaje, sin protección, sin escolta, y como hay muestras fotográficas que presentaremos en el informe al respecto. Y también si van a hacer un seguimiento del cumplimiento de la directiva con respecto a transporte de residuos nucleares, porque tenemos constatación de que no se cumplen las normas de seguridad en el transporte y en el almacenamiento. Y, por tanto, el Gobierno de España tiene que posicionarse políticamente sobre las medidas de garantía con respecto a la directiva europea y sobre el cumplimiento de las mismas. Así que, sobre todo, lo que queríamos transmitir a través de esta rueda de prensa es que estamos muy satisfechos del inicio. No es una satisfacción de un objetivo conseguido, es la satisfacción de que es un camino iniciado donde vamos a solicitar la alianza de amplios sectores de la sociedad en favor de este debate tan necesario, de un debate de seguridad que la opacidad en la gestión del cementerio pues ha hecho totalmente lo contrario, porque genera una alarma en la sociedad precisamente por esa falta de transparencia, y sobre todo conocer las intenciones con respecto a si se van a ampliar, y si no se va a ampliar, cuál es el procedimiento de sellado y cierre. Ahora mismo saben ustedes que hay 10 centrales nucleares en España. De las 10 centrales nucleares hay 2 paradas, Zorita en la provincia de Guadalajara y una de las Ascó en la provincia de Tarragona, y una en proceso de desmantelamiento, que es la de Garoña en Burgos, cuyo material es el que está viniendo principalmente al Cabril. Y creemos que, en fin, a partir de ahora se abre una etapa de debate político, y todo lo que sea debate social, todo lo que sea un debate, transparencia, información, conocimiento de las partes, posición política de las instituciones, es siempre bueno para la sociedad cordobesa y para la sociedad andaluza. Igual que hemos hecho con Doñana, donde estamos convencidos que en enero, cuando se nos presente el informe de la visita de los expertos, estamos convencidos que el sentido común va a anteponerse en las conclusiones con respecto al almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana. Pues estamos convencidos que un debate transparente con respecto a la central con respecto al cementerio nuclear del Cabril va a dar certidumbre a la sociedad, va a garantizar transparencia con respecto a una gestión que se ha caracterizado sobre su opacidad, y sobre todo va a clarificar cuál es el destino de un cementerio que nunca se tenía que haber abierto, y que, desde luego, ya que está, tenemos que construir y sellar su cierre y que pase una etapa
de la historia de nuestra tierra con respecto a una experiencia que ha sido de todo menos beneficiosa para nuestra tierra. Quedamos pues a las preguntas y consideraciones que tengan oportuno. Hablaba hace un momento de que en el traslado no se han cumplido las medidas de seguridad. ¿Pueden garantizar que en ese traslado se ha hecho cambio de dióxido de uranio o no? A ver, ¿cómo? La segunda, la parte. El traslado sí. de Garoña hasta sí. el centro de aquí no se han cumplido las medidas de seguridad. Sí, correcto. El material que se ha transportado, ¿saben exactamente cuál ha sido? No, vamos a ver, el uranio que se transportó no lo decimos nosotros, lo dice el propio informe de 2015 del Consejo de Seguridad Nacional. Fueron 100 kilos de uranio que se trasladó procedentes de una fábrica de elementos combustibles en la localidad salmantina de Juzbado. Eso es por un lado. Como saben ustedes que el cementerio del Cabril no solo recibe material o residuos nucleares sino zonas de radioactividad media, baja y baja, no alta, y desde luego el uranio no puede ser dentro de los materiales que se venga al cementerio. Y después, con respecto a lo que sí le podemos garantizar es, además tenemos documentación fotográfica que pondremos a disposición de la institución europea, respecto a un transporte que se ha hecho por la Nacional 432, por la provincia de Badajoz, concretamente por Azuaga, donde hay registro fotográfico de camiones con residuos nucleares sin escolta ninguna, contraviniendo la directiva europea respecto de garantía de transporte. Eso lo podemos asegurar porque tenemos material fotográfico que así lo corrobora. Sí. ¿Qué trámite se abre ahora en el Parlamento Europeo? Sí, a partir de la petición es decir, la Comisión de Peticiones puede admitir a trámite o rechazarla. En este caso admite a trámite porque considera, las razones por las que admite a trámite es que considera razonable y necesaria las causas que nosotros hemos planteado. ¿Cuáles son las causas? Pues, como expone Sebastián en su escrito, el pecado de origen, por decirlo de una forma clara, el pecado de origen de la ausencia de un debate social en el momento de la instalación del cementerio, en primer lugar. En segundo lugar, la ausencia de información debida a la sociedad de cada uno de los movimientos, ampliaciones, modificaciones de instalaciones, incidencias que se han producido y que, sin embargo, nunca se han informado. Las carencias de certidumbre sobre cómo va a afrontar Enresa la gestión de residuos que no caben en el Cabril, porque tiene ya una capacidad de almacenamiento a 31 de diciembre del año pasado del 76%, que supone que si se van a cerrar centrales nucleares, por tanto tiene que tener una vida limitada también el propio cementerio que lo recibe. Y una vez que asumen que entra a trámite, el siguiente momento es cuando ellos solicitan una reunión, un encuentro, y para eso tenemos que aprovechar y tenemos que ponernos a trabajar para desarrollar y exponer y escribir un informe muy detallado que queremos hacer de manera participada con todas las organizaciones que conforman la plataforma, con Podemos, Izquierda Unida, todo lo que configura el espacio de Adelante Andalucía, para exponer desde el principio la situación, el contexto histórico en que se instaló el cementerio nuclear, el desarrollo, la incidencia y cuáles son las peticiones que nosotros hacemos. Sobre ese documento exhaustivo que nosotros queremos presentar, a partir de ahí ya después hay un hito que es fundamental, que es cuando la propia Comisión de Peticiones incorpora en su orden del día la visita de los peticionarios para que defiendan ante la propia Comisión todos los argumentos para cuáles son las líneas que nosotros consideramos deben hacerse. Entonces, ahí será el momento en que nosotros solicitemos una visita. Nosotros creemos que esta petición debe ir acompañada, como lo hicimos con Doñana, para decirles a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que deben hacer una visita de europarlamentarios al cementerio nuclear del Cabril, un conocimiento de las rutas que afectan al transporte, en el que ya no estamos ante un problema netamente andaluz, sino que afecta a la comunidad extremeña principalmente y a Castilla y León, porque estamos hablando de la ruta alternativa que desarrollan el transporte de residuos nucleares desde Garoña, Burgos,
que pasa por Extremadura y por la Nacional 432. Atraviesa prácticamente todo lo que es la parte noroeste de la provincia de Córdoba. Y si en esa petición se acepta la visita que nosotros le haremos, pues el siguiente recorrido sería la visita del europarlamentario al cementerio del Cabril, y sobre esa visita, junto con la documentación que le facilite el Centro Nacional, el Centro de Seguridad Nuclear y el Gobierno de España, junto con la propia Comisión Europea, harán un informe. Y sobre ese informe, la Comisión de Peticiones desarrolla lo que se denomina un informe de recomendaciones al Gobierno de España con respecto a lo que consideran que deben abordar con respecto a la vida del cementerio del Cabril, la oportunidad o no, tanto de ampliación como de cierre, y respecto a investigación sobre el grado de cumplimiento de la Directiva Europea en la materia. Nosotros queremos centrarnos en las medidas de transporte de material que se están desarrollando, si se cumple el tipo de radiactividad que conlleva lo que permite el cementerio nuclear, que en ningún caso puede tener residuos emisores alfa, que se llama los de alta radioactividad, y las medidas de seguridad que la filtración de agua en la celda 29 que se produjo en diciembre del año pasado contribuyeron a dar incertidumbre respecto al blindaje de las mismas. ¿Cuándo se prevé que tenga la reunión los peticionarios allí? Puede ser 3 meses o pueden ser 6. Eso depende del propio desarrollo, las prioridades, el grado de aceptación de las peticiones, las fechas por las que se hizo. Es más bien burocrático, no tiene un sentido político, es decir, está muy respetado por... La comisión no fue concretamente sobre el desmantelamiento de Garoña y lo que venga al Cabril, sino que fue sobre el Cabril. Sobre el Cabril solamente. Lo que pasa es que sobre el Cabril se cierren, permítanme, varias amenazas. La primera, la propia existencia del cementerio. Esa por un lado. La segunda, que agudiza esa incertidumbre, es sobre el incumplimiento del propio plan gestor de residuos nucleares y la falta de seguridad con respecto al transporte, que es lo que provocó la plataforma intercomunitaria entre organizaciones extremeñas y andaluzas constituida recientemente. Y después, sobrevenida la incidencia con respecto a la filtración de agua que se produjo en la celda 29. Si no me preguntas sobre esto, yo le quería Sí. preguntar del presunto. Muy bien. La encuesta que ha salido publicada hoy en el público, donde se hace una estimación de los resultados electorales del próximo 2 de diciembre. No sé si conoces las datos. Sí, conozco, pero nosotros hablamos sobre encuestas, no una encuesta. Lo digo, hombre, porque es que cualquiera pone encuestas en los medios, pero ahí no hay ni una encuesta que se haya hecho. Hemos visto la ficha técnica. Vamos, dicho esto, quiero decir, con todos los respetos, ¿no? Y además lo dice la propia noticia, que es una especie de recapitulación de encuestas, son medias de encuestas. Ahora, digo para que se sepa, porque, hombre, un poquito por ser rigurosos, ¿no? El trazo grueso de las encuestas que se han ido publicando en los últimos meses, quizá voy a recurrir no a esa media, sino a las encuestas sobre las que se basan esas conclusiones, es que Andalucía se incorpora al bloque de 4, al sistema político electoral del resto de España de 4 bloques, ¿no? Y sobre eso, pues en un contexto de volatilidad, el mensaje que se nos da por esas encuestas sobre las que se hace la media es que de aquí al 2 de diciembre nada está escrito. Esto que viene ahora no es extraordinario, es decir, a partir de ahora siempre va a ser así, que es que hasta el último día la disponibilidad de un electorado que va a estar escuchando las propuestas, la iniciativa y los programas de los grupos van a ser determinantes para la aceptación o adhesión de simpatía del electorado, y que Adelante Andalucía lo único que le queda es crecer. ¿En qué sentido? En que es un bloque que incorpora, es lo único novedoso que hay en las próximas elecciones andaluzas, novedoso por 2 razones, porque es la primera vez que se presenta bajo tal formato
y porque disputa el espacio no solo al bloque de cambio que conformamos Izquierda Unida y Podemos, sino que va más allá en disputa de un espacio de muchos electores del Partido Socialista que no comparten la alianza de Susana Díaz con Ciudadanos, con la extrema derecha, que ha estado gobernando en Andalucía. En Andalucía ha gobernado el Partido Socialista con la extrema derecha 3 años y medio. Si algunos ahora lo descubren, es un problema de algunos, no un problema nuestro. Y en esa contradicción en la que se sitúa, nosotros vamos a interpelar a toda la gente que quiere programas de profunda raíz social, de recuperación orgullosa de lo público y de los servicios públicos y de la calidad de los servicios públicos que tenemos que empezar a recuperar desde el minuto cero, para lo cual hacen falta, con medida con carácter de urgencia, la contratación de 14.000 sanitarios en Andalucía y 7.000 docentes más solamente en infantil para recuperar la calidad de los servicios y con un control de las ayudas públicas, de un presupuesto, que no olvidemos, el presupuesto de la Junta de Andalucía y de quien gobernemos, que es a lo que aspiramos, supone el 20% del Producto Interior Bruto. Es decir, que es determinante para la economía andaluza. Por tanto, la capacidad de condicionar las ayudas públicas al tejido económico y productivo, vinculándolas con las condiciones laborales de la gente, van a ser una de las prioridades, porque si asumimos que el debate y el centro del debate en Andalucía es que tenemos que reconfigurar un modelo productivo que está ahora mismo caracterizado por la precariedad, por un modelo caracterizado por el blindaje de derechos laborales, estamos hablando de una revolución andaluza que es necesaria sobre lo social, sobre lo concreto y profundamente sobre las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Y sobre eso vamos a construir alternativas y tenemos un espacio formidable que nos ha dejado Susana Díaz. No olvidemos que la EGOPA en febrero de 2017 dio un dato muy significativo, y es que el sector ideológico que más valoraba a Susana Díaz era el de la derecha y la extrema derecha. Eso no es un problema, Susana Díaz tiene un agujero en la credibilidad de los sectores progresistas de Izquierda Andalucía y nosotros queremos ocupar ese espacio, así de claro. Y en esa volatilidad que anuncian las encuestas, en esa volatilidad hay y se advierte una apasionante batalla ideológica y política en Andalucía de aquí al 2 de diciembre. Y queremos que sea, lo decimos, una batalla andaluza. Andaluza. Lo que toca de aquí al 2 de diciembre es hablar de Andalucía, de la forma de resolver el empleo y el paro y la precariedad que atenaza a los andaluces y a la andaluza, y de cómo unas políticas públicas de intervención y de planificación democrática de la economía las puede llevar a cabo. En el caso de que se diera un escenario donde Susana Díaz pudiera elegir con quién gobernar, si con ustedes o con Ciudadanos, ¿ustedes estarían de acuerdo en sentarse? Bueno, usted presupone dos cosas. Una, que ya ha habido elecciones, que han votado y que Susana Díaz saca la primera fuerza. Y nosotros negamos las tres cosas, por obviedad, porque acaban de convocarnos a votar. Vamos a dejar que la gente vote. Y nosotros lo que estamos es en una situación de decirle a la sociedad andaluza, a la mayoría de la población andaluza, que hay un proyecto de gobierno que se llama Adelante Andalucía, que mira con amplitud al momento histórico que hace falta, que es un momento histórico de cambio, que es un momento de ante un gobierno absolutamente agotado como el de Susana Díaz, que no gestiona más allá de mantenerse en el poder. Hace falta la entrada de frescura en el gobierno andaluz, y eso lo garantiza Adelante Andalucía. Las derechas están peleándose por ver quién es más franquista o más de derecha. Allá ellos con su pelea de rincón que está ajena a los intereses andaluces. El debate central en Andalucía se va a dar entre si sigue el gobierno de Susana Díaz o Adelante Andalucía. Por eso nosotros vamos a aceptar y estamos encantados de que haya un cara a cara entre Susana Díaz y Teresa Rodríguez en Televisión Española, que han planteado, y que nosotros encantados de que se produzca, y además con ganas de mi compañera Teresa de afrontar ese debate, porque ahí va a estar el vector principal del debate andaluz. Los otros están hablando de sus cosas, de sus valles de los caídos, sus títulos y sus descubrimientos. Nosotros hablamos de las cosas de comer, que es el centro del debate en Andalucía. La clave social es la determinante para saber qué vamos a hacer al día siguiente de que nos conceda la confianza el gobierno andaluz. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso con las mismas limitaciones presupuestarias que tenemos en estos momentos. Una gran transferencia de fondos que ahora mismo se dedican a la sanidad privada, costeando a través de clínicas privadas pruebas clínicas que supone el 300 y el 400% del coste en hospitales públicos, como es la colonoscopia, por ejemplo.
derivarlas de nuevo aprovechando la propia infraestructura de los hospitales públicos. El aprovechamiento de los quirófanos en las redes hospitalarias públicas, que están al 30% por la tarde, y no hay ley que impida que se pueda intervenir más por la tarde en los quirófanos de la red pública y no se deriven a las clínicas privadas. Nada más que la reversión de un dinero que simplemente se trata de gestionarlo desde lo público supone un blindaje de unos servicios que necesitan un fortalecimiento del Gobierno andaluz. Tenemos propuestas y estamos encantados y deseando de contrastarlas.